Mestra d'Axe, amb Antònia Sánchez. Un día más nos encontramos en la ventana de Axe. Hoy hablaremos de Qigong y tenemos con nosotros a Juan Garcerán. Juan, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien, contentos de que un día más nos acompañes y estés con nosotros. Juan, ¿qué es el Qigong? Pues mira, el Qigong está compuesto por dos palabras que son Qi y Kung. Qi es una palabra que se traduce normalmente por energía vital y Kung por trabajo o entrenamiento, con lo cual tendríamos que esta técnica es el trabajo con la energía vital. ¿Cómo explicaría la esencia de esta técnica milenaria? Sí, bueno, mira, esta técnica, dicen los especialistas, que trabaja tres partes muy importantes, que son el cuerpo, la respiración y la mente. Y siempre hablan de una regulación de estos tres aspectos, ¿no? ¿Qué quiere decir regulación del cuerpo? Bueno, pues que nosotros tenemos que aprender a movernos de una manera armónica, por ejemplo, con los hombros bajos, con la mandíbula relajada, coordinando muy bien los movimientos, con nuestra columna vertebral bien enderezada. Todo esto y más cosas, evidentemente, sería lo referente a regular el cuerpo. ¿Qué significa para los chinos regular la respiración? Bueno, pues la respiración se regula haciéndola más pausada, más lenta, más profunda, una respiración que en Qigong se llama abdominal o modernamente diafragmática, una respiración tranquila, porque el tipo de respiración que nosotros tenemos influye también enormemente sobre nuestro estado mental y emocional. Y por último, regular la mente significa tener una mente que se pueda centrar bien en los movimientos, una mente no dispersa, una mente clara, una mente a la que no le cueste enfocar en un punto en concreto. Esto sería básicamente lo que definiría la técnica. ¿En qué está basada la función terapéutica del Qigong? Bueno, esto es muy curioso porque, claro, los chinos tienen su propia concepción de lo que es el ser humano y para ellos, claro, hay además de nuestro cuerpo físico, un cuerpo energético. Esto es muy curioso, que quizás nos puede chocar aquí en Occidente, pero, insisto, para ellos el ser humano también tiene un cuerpo energético que es por donde circulan los canales de acupuntura y esta energía vital de la que hablábamos antes. Entonces, esta energía se puede bloquear, estancar y producir una serie de enfermedades. Si yo esta energía hago que fluya de una manera libre y armónica, bueno, pues realmente con esto estoy salvaguardando mi estado de salud. O sea que es cierto, según la técnica de Qigong, que dependiendo de nuestro estado emocional y que sepamos gestionarlo, podremos desarrollar o desencadenar una enfermedad o no. Sí, hay en Qigong y en medicina tradicional china lo que se llama las 6 emociones perniciosas, o depende de los tratados le llaman de una forma u otra. Y es muy curioso porque ellos, fíjate que hace casi 4.000 años ya establecieron una relación entre estas emociones negativas y los órganos internos. Te pongo un ejemplo. Si por ejemplo yo tengo un patrón de agresividad continuo en mi vida, esto puede generar a largo plazo una enfermedad de hígado o de vesícula biliar, ¿vale? Entonces sí que para ellos hay una relación muy estrecha entre estados emocionales, digamos, negativos o perjudiciales y enfermedades físicas, ¿eh? La enfermedad muchas veces empezaría por este desorden, digamos, emocional, y al final el cuerpo físico se vería afectado también. ¿Qué importancia tiene la respiración en el Qigong? Claro, la respiración es una manera para ellos de captar el Qi, esta energía vital de la que hablábamos en el inicio de la sesión. Si yo respiro mal, la captación de esta energía
quedará muy limitada. Esto por un lado. Por otro, dicen los chinos que el pulmón es el maestro de la energía, ¿no? Es decir, nuestra energía vital nos viene de dos fuentes principales. Una sería la alimentación, pero la otra, muy importante, sería el aire. Entonces, la manera en la que yo respiro es súper importante a la hora de practicar los ejercicios. ¿Se ha comprobado científicamente los beneficios de esta técnica? Sí, en muchos centros hospitalarios, chinos sobre todo, pero también en otros países como Alemania e Inglaterra, se han hecho estudios como se pueden hacer estudios de un medicamento. Es decir, que coges a un grupo de personas que todos tienen una misma patología, hay un maestro de la técnica de Qigong que les enseña un tipo de ejercicios que benefician a esa patología en concreto, y entonces se miran resultados después de a lo mejor de 1 o 2 meses de práctica. O sea que está realmente bastante comprobado. Hay mucha literatura médica que avala la función terapéutica de estos ejercicios tan antiguos. Tú, como naturópata que eres, ¿lo recomiendas a tus pacientes esta actividad? Sí, mira, es muy curioso porque en China, por ejemplo, la medicina tradicional china, además de trabajar una enfermedad o de tratar una enfermedad a base de acupuntura, de hierbas o de dieta, también el médico enseña algún tipo de ejercicios específicos de Qigong para mejorar esa patología. ¿Tiene el Qigong alguna visión concreta de la vida y del ser humano integral? Sí, como te decía antes, el Qigong contempla que el ser humano no es únicamente un organismo físico, sino que también es un organismo energético y de luz, ¿vale? Tiene este segundo cuerpo. Es muy curioso porque este tipo de técnicas ancestrales lo que trabajan es este segundo cuerpo, ¿no? Este segundo cuerpo de luz o de energía. Esta es una visión, claro, que contrasta mucho con nuestra visión materialista, ¿no? del ser humano, ¿no? Y la vida para ellos es el desarrollo precisamente de todas estas cualidades, ¿no? de luz, que nosotros tenemos. Es decir, que es una vía que no solo trabaja físicamente, sino también espiritualmente. ¿Tú tienes, contrastado pacientes que a través de esta técnica han mejorado? Sí, por supuesto. En mis 30 años casi de experiencia, lógicamente mucha gente acude a este tipo de clases y de técnicas con la esperanza de mejorar estados terapéuticos. Ahora te encuentras muchas veces que le preguntas a un alumno nuevo por qué ha venido, y bueno, me es grato saber que incluso hay médicos de la Seguridad Social que ya están recomendando este tipo de técnicas, ¿no? Pues supongo que porque se han informado, han leído, y sí, hay muchos casos que realmente han mejorado. Te puedo citar casos de depresiones, fibromialgia, por ejemplo, problemas pulmonares, problemas a lo mejor de asma, que la persona, la verdad es que ha tenido unos resultados fantásticos, ha tenido que acudir mucho menos a todo lo que son sprays, ¿no? Ventolines, etcétera. Personas que salían de infartos muy graves y que han ido recuperando muy poquito a poco pues su fuerza, sus ganas de vivir, incluso pues con la práctica continuada del Qigong. Muchísimos casos, te podría citar innumerables casos. Te he dado solo una pequeña pincelada. ¿Cuántos tipos o escuelas tradicionales de Qigong existen? Sí, mira, es buena pregunta esta, porque hay veces que la gente le sorprende ver que hay Qigongs como muy diferentes, ¿no? Digamos que podríamos decir que hay 4 grandes escuelas, ¿no? Reconocidas, que serían las escuelas de tradición confucionista, las escuelas de tradición budista, las escuelas de tradición taoísta, ¿vale? Luego habría la parte de Qigong marcial también. Esto sería otro tipo de escuela. Estas serían las 4 grandes escuelas tradicionales. Y luego podríamos decir que habría una quinta, que es más moderna, que es lo que ahora se ha venido a llamar el Qigong médico. Muy interesante esta última versión del Qigong. ¿Qué quiere decir Qigong médico?
pues son todos estos ejercicios que realmente se ha comprobado, pero mediante ensayos clínicos, como decíamos antes, su validez en determinados procesos patológicos. Esto es muy interesante porque no estamos hablando solo de 4 textos de la antigüedad que hablan sobre las propiedades, ¿no?, terapéuticas del Qigong, sino que todo este tipo de ejercicios pues tiene un aval de muchos centros, sobre todo en inglés podemos encontrar infinidad de estudios. El que quiera entrar en el Google y informarse, pues le invito a que lo haga, porque hay muchísimos estudios que avalan estas propiedades terapéuticas. De acuerdo. ¿Y tú qué escuela trabajas? Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con maestros de muchas escuelas, entonces dentro de mis clases pues podemos ver eso, Qigong médico, Qigong taoísta y Qigong budista, básicamente. He trabajado con muchos maestros, he tenido la suerte de trabajar con maestros de muchas tradiciones, y maestros tanto chinos como europeos y también maestros españoles. Y ya para terminar, ¿qué diferencia hay entre el Tai Chi y el Qigong? Sí, esta es una pregunta que normalmente hace mucha gente, ¿no? A veces cuando la gente va a un centro donde se imparten las dos técnicas, está como dudosa, ¿no? Bueno, ¿y qué me puede aportar el Tai Chi? ¿Y qué me puede aportar el Qigong? ¿Y qué diferencia hay entre Tai Chi y Qigong? Esto es muy, muy frecuente, ¿no? Podríamos decir que Tai Chi es una técnica holística, pero que trabaja de una manera global, O sea, no hay un ejercicio específico de Tai Chi para, por ejemplo, trabajar un problema pulmonar o un ejercicio específico para trabajar un problema cardíaco. Esto no existe en Tai Chi. Hay una serie de movimientos encadenados, que son el Tai Chi, que digamos que regularían en general esa circulación energética de la energía por los grandes meridianos de acupuntura. El cambio, el Qigong sí que tiene ejercicios específicos para cada una de las patologías, es decir, que un buen maestro que tenga una buena formación podría dar una serie de ejercicios pautados pues para un problema específico de corazón, para un problema de circulación de la sangre, para un problema nervioso, para un problema, pues por ejemplo, de cansancio o de fatiga crónica. Esta es la gran diferencia que hay entre las dos técnicas. De hecho, fíjate que hay una cosa muy curiosa. El Tai Chi en China actualmente, va por la vía de comisión de deportes, y en cambio el Qigong sería una asignatura de estudio obligatorio en la medicina tradicional china, ¿vale? Claro, o sea que podríamos decir que trabaja más la función terapéutica el Qigong. De hecho, es más antiguo Qigong que Tai Chi, Dicen que el origen de este tipo de técnicas surgió siempre del Qigong. La técnica más antigua terapéutica es el Qigong. De acuerdo, pues muchas gracias, Juan. Esperamos poder contar con tu participación aquí en la radio, porque creo que a todos nos puede beneficiar tu información y tu formación. Gracias, Juan, de verdad. Muchísimas gracias, Antonia, y encantado de volver a estar aquí.